tienen una relación difícil porque todos son primera figura, ¿no? Todos, mire, la solución a eso sería evitar que el presidente de la Corte la elija la propia Corte. Yo sé que esto que voy a decir va a ser terriblemente criticado, pero tendría que ser como en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando el juez que ejerce la presidencia se va, se muere, supongamos, el presidente de la República, con acuerdo del Senado, nombra a un Chief Justice, nombra al presidente de la Corte, o sea, al juez que lleva aneja la presidencia. Y ese señor no la pierde nunca, la presidencia, salvo que se vaya de la Corte. Ajá. Entonces, no hay debate, no hay pelea, no hay internas en este sentido. Después hay otras peleas, Bueno, de ¿no? alguna manera el doctor Rosenkrantz, si bien no tiene ese sistema de elección como usted dice, llegó Bueno, a la presidencia por el impulso de Macri, ¿no? llegó a la presidencia, bueno, fue votado por sus colegas y lo nombró Macri como juez de la Corte, a él y a Rosati. Bueno, ahí tenemos una Corte que se ha ido mezclando, porque Rosati y Rosenkrantz los nombró Macri. Al doctor Lorenzetti lo nombra el kirchnerismo. El kirchnerismo, a Hayton también. ¿Quién me queda? No, Lorenzetti. le queda Maqueda, Maqueda, que fue durante el gobierno de Dualde, la claro. presidencia de Dualde. Bueno, pero no quiero ir contra su teoría. Estaría ahí bien mezcladito y sin embargo no está funcionando. Ahí está mezcladito. Y bueno, ¿por qué ahí no está funcionando? Las decisiones, uno las puede criticar, pero a veces son sabias, y a veces tienen también el don, a veces tienen el don de la oportunidad política y otras veces la inoportunidad política, porque la Corte tiene otra diferencia con la justicia de las cámaras de apelaciones y la justicia de los jueces de primera instancia. El juez de la Corte tiene que tener, en la medida de lo posible, también experiencia política y visión política, porque sus decisiones tienen influencia política. Mire qué bien que salió la Corte cuando resolvió el planteo que Cristina Kirchner había hecho para la, este, el debate virtual, el funcionamiento virtual del Senado. Y le dijo, le rechazó la demanda admitiendo la demanda, porque le rechaza la demanda diciendo, usted no tiene legitimación para venir acá porque este es un problema que lo resuelve el Senado por las suyas. El Senado tiene la competencia para hacerlo. Entonces, ahí dejó felices a todos. Y el fallo más comentado, el de los jueces Los desplazados, jueces, ¿ese qué le pareció? y el de los jueces yo creo que todavía le falta una segunda parte, porque la Corte se enfrentó con un nudo que se fue haciendo con el tiempo y por ahora no, con este fallo no lo ha logrado desenredar, porque todavía no se sabe qué camino hay que seguir. Me parece que falta un paso más. Yo creo que la Corte tiene razón al decir todas las designaciones para los puestos judiciales, juzgado de primera instancia y Cámara, requieren el acuerdo del Senado. Eso, y el acuerdo del Senado se da para un juzgado concreto. Entonces, todos estos traslados tienen el don de la provisionalidad hasta tanto haya acuerdo del Senado. Ahora, el problema es cómo arreglamos todo lo que ocurrió. Si bien la Corte entonces reconoce la validez de la actuación del juez provisional, del juez trasladado, eh, tenemos que rápidamente, y eso le corresponde al poder político, rápidamente dar los acuerdos o rechazar los acuerdos que correspondan. El juez tendrá que volver al juzgado inicial, y si ese juzgado está ocupado, y ese juez es inamovible, ahí tenemos un lío bastante gordo. A mí se me ocurre una solución que puede parecer loca, pero ¿Cuál? hay que crear un nuevo juzgado y que vaya a darle acuerdo para ese juzgado. Total, juzgados siempre hacen falta. Y Sí. van a ser 10 casos, 5 Pero casos usted al final. siente en el concepto más puro de la política que el debate está bien planteado sobre que a estos jueces se los quiso correr para lograr la impunidad de Cristina. Yo no le puedo decir que esto sea así tan fuertemente, pero hay que ver las intenciones de cada uno.
Doctor, Pero el problema estaba, ¿no? El problema de ese nudo de tantos años de traslado de jueces. ¿Sabe por qué pasa? Porque nadie entiende la razón de la demora en la designación de los jueces. ¿No? Es inconcebible. bueno, hay un consejo de la magistratura que no estaría funcionando del todo bien tampoco, ¿no? Los concursos tendrían que ser mucho más rápidos, a mucha mayor velocidad. ¿Qué le quedó pendiente como hombre de la constituyente a nivel de cuerpo, no digo, y de historia, ¿no? En particular, ¿qué cree que esa reforma que fue la última le faltó o no sanó de la República? Porque algunos dicen, también esa reforma no alcanzó y ahora seguimos reforma contra reforma. ¿Qué piensa que le faltó a esa reforma 94? Mire, la reforma tuvo una virtud extraordinaria que fue fruto del acuerdo. La primera eh, sanción constitucional que hay en la historia de la Argentina es fruto realmente de un acuerdo, porque el 53 la impusieron los vencedores, la reforma de 1860 los vencedores de Mitre, por Mitre, el 49 se impuso la mayoría con una interpretación caprichosa de la Constitución. En el 57 un gobierno militar la deroga y llama a una convención constituyente que en definitiva fracasa, que dejó un buen legado. Hubo un intento de reforma constitucional en la época del ministro Monroy, durante la presidencia militar de Lanusse. Todas estas fracasaron porque eran imposiciones. Esta es la primera donde hay un acuerdo político, primero para impulsarla, de los dos grandes partidos mayoritarios de ese momento, y por último para aprobarla. Fue aprobada por unanimidad, incluso el Frente Grande, creo que se llamaba así, y el Modín. Sí, el Frente Grande que después se derivó en prepaso y todo lo que fue la alianza. Bueno, a la derecha el Modín, recuerda, con Sí, Aldo Rico. la de Aldo Rico, y a la izquierda el Frente. Todos, incluso entonces con radicales y peronistas, aprobaron la reforma por unanimidad. Bueno, ¿qué falta? ¿Qué otras cosas se podrían haber tratado? Y seguramente muchas, pero precisamente para llegar al acuerdo había que delimitarlas. Entonces, los que trabajaron en la pre-reforma, en la preparación, tuvieron, la verdad, que una idea muy inteligente que fue eso del núcleo de coincidencias básicas, que era la columna vertebral del acuerdo. Se vota esto en conjunto y no hay más temas, porque si no la constituyente se puede convertir en un poder paralelo. Entonces, en la ley que... ¿Y qué, digamos, y qué opina de lo que el 18 de noviembre va a salir? Un documento que no es vinculante, pero de estos juristas que ha nombrado el actual gobierno para hacer un órgano consultivo en próximas reformas que entren en el Senado. ¿Los considera parciales, segmentados? Reforma del Poder Judicial, Sí, del Poder Judicial, la reforma. la reforma de la eventualidad de la Corte, del Ministerio Sí, Público. Bueno, es una opinión, van a dar una opinión pedida por el presidente. El presidente tiene derecho a hacerse asesorar por quien quiera. La mayoría de quienes están allí son muy buenos juristas, con mucha experiencia práctica. Uno podría decir, bueno, tendría que haber estado allí otros especialistas en derecho constitucional, con una experiencia más propia de la Corte, pero me parece que es importante y hay que ver qué es lo que dicen. Lo que dicen puede ser rechazado por todos porque no nos guste, porque se equivocan, o puede ser una idea muy acertada. Hay que ver lo que dicen, pero después eso lo tiene que tratar el Congreso. sí, por ¿eh? supuesto. ¿Tiene una Eh, opinión de que si hay que cambiar los miembros del número de la Corte o hay que dejarla como está? sí, yo creo que la Corte hay que ampliarla, por lo menos llevarla a 9, me parece que es muy pequeñita, con 5, no es representativa, y además no está de acuerdo a la dimensión del país. Mire, el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires tiene 5 miembros, y son 3,5 millones de personas. Tucumán tiene 5 miembros, y son 1,5 millones de personas. Uruguay, 5 miembros, que son 3,5 millones de habitantes. Y así podemos llevar los ejemplos. Los tribunales constitucionales de Europa todos superan, me parece, de 11 a 13 a 15 miembros.
me parece que es muy pequeña, de 5 miembros. La Corte, en la Constitución de 1853, decía que el Poder Judicial está formado por una Corte integrada por 9 miembros y 2 procuradores. 1853. En 1860 esto se cambia y se deja a criterio del Congreso, como es en Estados Unidos. Pero ya en 1853 pensaban en una Corte de 9 miembros, y un procurador por la acusación y otro por la defensa, ¿no? Y el estrado de la Corte, si usted va a contar los asientos que hay, y eso fue hecho al inicio del siglo XX, 1910 más o menos es el edificio del Poder Judicial, el Palacio de Justicia, son para 9 miembros, con 2 procuradores. Siempre se pensó en ese número, nunca se decidió, no sé por qué, hubo intentos, hubo una Corte de 7 miembros y después Alfonsín planteó un proyecto de ley, lo mandó al Congreso, una ampliación a 7 miembros. Bueno, 7 me parece mejor que 5, pero yo creo que ¿Y usted 9 ve sería. como hoy en el cambio de paradigma una necesidad respetar cierto cupo femenino en esa corte? Yo no estoy de acuerdo con los cupos, me parece que, sobre todo para un lugar como la Corte, pero bueno, puede ser. De hecho, la Corte está cada vez más teniendo presencia femenina, creo que hay muy buenas juristas, pero no por cupo, sino por merecimiento, por merecimiento personal. La doctora Hayton tiene una tradición en la justicia, tiene merecimiento personal. La verdad que uno no se preocupa en pensar si es mujer o hombre, ¿no?